Ok, chicos, el día de hoy vamos a ver el tema de vectores, ¿sí? Que es correspondiente a la parte de física. Entonces, vectores. ¿Sí? Primero que nada, nosotros tenemos que tener claro qué es un vector. Entonces, un vector tiene tres características. ¿Cuáles son las características de un vector? ¿Alguien se recuerda cuáles son las tres características que tiene un vector? Tres características que tiene un vector. Dice una pregunta, ¿la materia es física o matemática? Física vamos a ver el día de hoy. Listo. Bueno, el vector tiene magnitud, dirección y sentido. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros tenemos un vector, vamos a expresarlo aquí de algunas maneras distintas. Supongamos que yo tengo aquí mi plano. ¿Sí? Supongamos que yo tengo ahí mi plano y que yo tenga un vector aquí. Listo. Eso es un vector. Y vamos a irnos dando cuenta de las características que yo les estaba diciendo. Entonces puedo decir que este tiene un ángulo, que ese ángulo sea de 30 grados, puede ser. ¿Listo? Tiene una dirección, sí, fíjense en que está apuntando hacia acá. Tendrá un sentido también porque por lo general nosotros tenemos en el plano que aquí está el norte. Por acá estará el sur, acá el este y acá el oeste. Entonces, ahí nosotros tenemos representados un vector. Ahora, ¿cuál es la parte importante de este vector? También me decía que tiene una magnitud. ¿Y cuál es la magnitud? La magnitud va a ser lo que vale este vector. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que ese vector vale 5. ¿Ya? Yo digo que ese vector vale 5. Pero ese vector también va a tener unas componentes o va a estar formado por unas componentes. Una componente que va a estar formada en X y una componente en Y. Entonces, aquí yo tendré el vector en X y acá tendré el vector en Y. Entonces, supongamos que el vector se llame A, ¿ya? Entonces, editémosle esto, ¿sí? Es el vector A y digamos que tiene un valor de 5. Nosotros vamos a tener las componentes de ese vector, ¿sí? Vamos a tener unas componentes en X y la componente en Y. Entonces aquí yo tendré AX y acá tendré la componente A en Y. ¿Ya? No sé si se puede notar. Entonces, más o menos, esta es la idea de un vector, ¿sí? Estaría graficado aquí un vector. ¿De qué maneras lo podemos expresar? Pues bueno, hay varias maneras de expresar un vector. Hay coordenadas cartesianas, hay coordenadas polares, hay coordenadas geográficas, y cada una de ellas nos ayuda a identificar el vector. Entonces, cada una de ellas tiene su manera distinta de ver el vector. Entonces, vamos a ir con las principales. Sí, yo tendría que calcular cuánto vale la componente de A en X y cuánto vale la componente de A en Y. Y para ello es importante que yo recuerde esto de aquí. El seno de un ángulo, en este caso de 30 grados, ¿sí? Tendría que ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces vamos poniendo así solo fórmulas. Seno es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa
el coseno será igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y finalmente la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, esto de aquí, yo tengo que tenerlo claro para poder encontrar el valor de los ángulos o poder encontrar el valor de los lados, ¿sí? Entonces, estas tres formulitas de aquí, sí debemos como que aprendernos y recordarlas siempre. El seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero ahora, ¿cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? Si nosotros estamos hablando de este ángulo de 30 grados, el opuesto va a ser este vector AY, porque miren, está al frente de este ángulo. Miren, sale de aquí al frente, cateto opuesto. Y el adyacente será X, porque miren, está pegadito al ángulo. ¿Sí? Y siempre el valor de aquí va a ser la hipotenusa. ¿Sí? La hipotenusa va a ser el valor más grande. Ahora, adicional, ¿yo qué otra cosa necesito para calcular? Ustedes deben recordar que hay un teorema que se llama Pitágoras. Entonces, ese teorema también va a ser fundamental para mí. Entonces, teorema de Pitágoras. Ese teorema me va a permitir a mí también, a partir de los lados, ¿sí? Calcular el otro lado. O sea, si yo tengo dos lados, yo puedo calcular el tercer lado de un triángulo rectángulo. ¿Y qué me dice Pitágoras? Pitágoras me dice lo siguiente, que si yo tengo un triángulo rectángulo, si yo tengo un triángulo rectángulo, pongámosle acá así. ¿Ya? Recuerden que el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces aquí pongamos el ángulo de 90 para que se note. ¿Ya? Yo tengo ese triángulo rectángulo. ¿Qué me dice Pitágoras? Que yo les nombre a los catetos, voy a poner los nombres más comunes, ¿sí? A, B y C. Entonces, ¿qué me dice Pitágoras? Me dice que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. O sea, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto de aquí. Entonces, esta formulita también es importante que yo me la sepa y la tenga en claro porque me va a servir tanto para la parte de física como para la parte de matemática también. Entonces, esa fórmula es algo muy importante. ¿Sí? De aquí, por ejemplo, si yo quisiera encontrar la base, sí, no, aquí está la hipotenusa, ¿sí? Si yo quisiera encontrar la base, por ejemplo, despejemos cada una de ellas. Voy a despejar A y voy a despejar B también. A sería igual a C al cuadrado menos B al cuadrado. Y obviamente todo esto va a estar dentro de una raíz, ¿no? Ya dejándole a la A sin elevar al cuadrado, todo esto va a estar en raíz. Entonces, ahí yo ya tendría despejado para A. Y si quisiera encontrar B, en cambio, B sería igual a C menos A. Obviamente cada uno de estos al cuadrado y en raíz.
Y listo. Ahí yo ya tendría las tres. Despejado C, obviamente, simplemente pasará a la raíz y les involucrará a ambos términos. Entonces, esta partecita de aquí es fundamental. Ahora, otra cosa que ustedes tienen que tener claro es cómo se miden los ángulos. Entonces, los ángulos generalmente se miden desde el eje de las X y en sentido antihorario. ¿Sí? En ese sentido se van a medir los ángulos. Ahora, también para el sistema de coordenadas, nosotros podemos decir, si este ángulo vale 30 grados, ¿cuánto valdrá este ángulo de acá? Debemos recordar que cada cuadrante tiene 90 grados, así que si este tiene 30, el de acá va a ser 60 grados. Entonces pongámosle con otro color, pongámosle con un rosa. ¿Sí? Y ese ángulo en cambio va a ser de 60 grados. ¿Por qué? Porque cada cuadrante tiene 90 grados. Entonces ese de ahí valdría 60 grados. Pongámosle ahí para que se pueda apreciar mejor. Ese sería el valor de mi ángulo. Ya. Entonces, esas son cosas que yo necesito tenerlas muy claras para yo poder entender, ¿sí? Una parte de la física. Entonces, verán, supongamos que yo quiero saber cuánto vale AX, cuánto vale AY, para saber el valor de sus componentes. Yo sé cuánto vale la diagonal y sé cuánto vale uno de estos ángulos. Entonces, ¿yo qué puedo aplicar? Tal vez un seno de 30 grados sería igual al cateto opuesto, que no sé cuánto vale, sobre la hipotenusa. Entonces, tendría solo una incógnita, lo podría encontrar. Lo mismo aplicando la del coseno, podría encontrar el valor de AX. Entonces, practiquemos esa partecita de ahí. Entonces, yo les decía que el seno es igual, o más bien, permítanme un segundo. De acuerdo, entonces ahora sí vamos a aplicar. Si aquí nosotros tenemos las fórmulas, con este ángulo de 30 grados, yo quiero encontrar el cateto opuesto, por ejemplo, AY. Entonces, la hipotenusa pasaría a multiplicarle al seno. Hagamos uno de práctica. Y si yo digo el seno, en este caso el ángulo que es 30 grados, va a ser igual al cateto opuesto, ¿sí? Al cateto opuesto, que cuánto vale en este caso es AY, sobre la hipotenusa que decíamos que tiene un valor de 5. Entonces, el momento de yo despejar, me quedaría simplemente que AY ha sido igual a 5 que multiplica al seno de 30 grados. ¿De acuerdo? Lo mismo para AX. Si es que yo me fijo para AX, en cambio, ¿qué tendría? El coseno, ¿verdad? El coseno sería el cateto adyacente, que sería AX, y sobre la hipotenusa, que sería 5. Entonces, AX va a ser igual a 5 por el coseno de 30 grados. Y ahora, ¿cuánto es el valor del seno y del coseno? Para esto es importante que ustedes sí se sepan los valores, tanto del seno y el coseno para ciertos números. Sí, sí es importante que ustedes manejen esto. ¿Por qué? Porque esto les va a dar el chance de a ustedes poder hacer más rápido en el examen. Entonces pongamos aquí otra tablita. Y vamos a poner aquí. Ángulo, seno, seno. Me mueve una como tablita. Listo, ahí está más o menos. Entonces,
Para el ángulo de 0 grados, ¿sí? El seno de 0 es 0. Y el coseno de 0, en cambio, es 1. Para un ángulo de 30 grados, el seno de 30 es 1/2. Y el coseno, en cambio, es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Para un ángulo de 45 grados, para ambos casos va a valer lo mismo y va a ser raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. ¿Ya? Para un ángulo de 60 grados, va a ser raíz de 3 sobre 2. El coseno, en cambio, va a ser 1/2. Y para el de 90 grados, el seno es 1 y el coseno es 0. Entonces aquí nos faltó poner el símbolo de raíz. Raíz de 3 sobre 2. ¿Cómo aprenderse esto de una manera fácil? A ver, hay algunos caminos. Primero, hay un camino que me dice que hay unos triángulos que yo me puedo aprender. ¿Sí? O para mí más fácil, no sé si ustedes pueden darse cuenta. Miren la diferencia, el de 0 y el de 90, que son opuestos. Miren, el seno de 0, sí, 0. El seno de 90, 1. Y miren, son cruzados. Lo mismo con el de 30 y el de 60, miren, 1/2, 1/2. Raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2. Y en el de 45 son los mismos en ambos. Entonces, son opuestos el de 0 con el de 90, el de 30 con el de 60, y el de 45 son los mismos para ambos casos. Dime, Marita, Mayrita. Mayrita, levantaste la mano, dime. No, bueno. Dice, Ok, entonces listo. Avanzamos un poquito más y si multiplicamos 5 por el seno de 30, que me decía que es 1/2, me quedará igual a 5/2. Y por acá, si es que yo hago 5 por el coseno de 30, que es raíz de 3 sobre 2, me quedaría 5 raíz de 3 sobre 2. Y yo ya tendría los valores de AX y los valores de A en Y. ¿Sí? En pocas, yo ya tendría el valor de cuánto vale realmente el vector. Listo. Esto vamos a expresarlo ahora de distintas maneras. ¿Ya? La tablita también borrémosle. ya. Yo ya tengo los valores de AX y de AY. Ahora, si nosotros lo representamos, y ojo que hay varias formas de representar, eso les decía, lo podemos representar en coordenadas Coordenadas cartesianas, cartesianas. ¿sí? En coordenadas cartesianas me quedaría que el vector A ha sido igual a AX, que sería 5 raíz de 3 sobre 2,
5 raíz de 3 sobre 2. Punto y coma. El otro que me salió 5 medios. Entonces, 5 sobre 2. Sí, el valor de X, punto y coma, el valor en Y. Ahí yo tendría escrito en coordenadas cartesianas. Ahora, en coordenadas polares, lo que vamos a necesitar es escribir el vector seguido de su ángulo director, o sea, el de 30 grados. Entonces, el A va a ser igual a 5, 30 grados. ¿Sí? Si nosotros lo ponemos en coordenadas geográficas, lo que vamos a necesitar es expresar igual el módulo, que me dice que sería 5, pero aquí se toma en cuenta siempre el norte o el sur primero. Entonces, tiene un valor de 5, desde el norte 60 grados, si se dan cuenta que desde el norte baja 60 grados, hacia el este. Sí, fíjense en esto de aquí, miren. Desde el norte baja 60 grados 60 hacia grados. el este. Sí, entonces básicamente aquí van a estar las que más me interesan a mí. Ahora, si lo ponemos aquí también, como en las cartesianas, podemos expresarle de una vez, hagámosle. Muchas veces se expresan con I y con J. Sí, que sería en función de los unitarios. Entonces, a mí me sirve aquí, también puedo decir que esto está, pongámosle con otro color, en I y en J. Y cuando hablamos del eje de las X, y J cuando hablamos del eje de las Y. Entonces, esto estaría en I y esto de acá estaría en J. Como les digo, es solo una representación que ustedes de seguro lo vieron ya en el colegio. Pero nosotros con esto ganamos que estamos expresándolo de algunas maneras y que es importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque algunas veces me pueden venir expresados los vectores de distintas formas y yo tengo que tener la capacidad para poderlo analizar. Entonces, con esta partecita de aquí, daríamos por finalizado la introducción a lo que el tema es vectores y les volvería a enviar el enlace para que se conecten ya a la parte de solución de ejercicios inmediatamente. ¿Sí? Esperamos que se me descargue el video en la computadora y hasta eso yo les envío el nuevo enlace, chicos. Denme un segundito.